Buenas noches, ¿cómo están todos? Ya estamos iniciando nuestro programa de todos los martes gerontológicos. Y hoy tenemos una invitada muy especial que ya viene desde Argentina. Se trata de la licenciada Karina Berger, ¿correcto? Correcto, correcto. Psicopedagoga y psicogerontóloga argentina. Y que tenemos, los temas que vamos a tratar son realmente muy interesantes. La capacidad de adquirir nuevos conocimientos en las personas mayores de diferentes edades y la importancia de los hábitos adquiridos en el curso de la vida para lograr justamente este avance en el tema del conocimiento y la cuestión cognitiva. Entonces, bueno, antes de iniciar nuestra entrevista, como siempre, invitarles a que participen en nuestros programas los martes a las 6:45 y también los sábados a las 5 de la tarde. Tocamos todos los temas que ustedes puedan imaginarse con el tema gerontológico, amplísimo, amplísimo. Hemos tocado hasta los gustos musicales en el Ujú. vez pasada, porque el prejuicio que dicen que las personas mayores les gusta una determinada música y no les gusta otra y cosas así. Entonces, hay muchísimas cosas, es un universo de información que tenemos que estar siempre revisando y compartiendo. Muy bien, entonces ahora la primera pregunta para Karina Berger, nuestra destacada invitada del día de hoy. Quiero que se presente, por favor, quiero que nos cuente un poco de su nivel académico, la carrera que está desarrollando. Cuéntanos un poco. Bueno, hola a las personas que están hoy acompañándonos, que les cuento que, bueno, como vos decís, mi nombre es Karina Berger, yo soy de Argentina, como vos comentabas, Ujú, actualmente estoy residiendo en Mendoza, pero mi formación académica inicial fue en la provincia de Córdoba, en Villa María específicamente, en la ciudad de Villa María de la provincia de Córdoba, donde me formé como psicopedagoga y después hice la carrera del ciclo de complementación en la licenciatura en psicopedagogía. Bueno, la psicopedagogía siempre estuvo muy ligada a lo ujú, escolar, al conocimiento y al aprendizaje desde lo escolar, desde lo académico. De hecho, los estilos de aprender siempre estuvieron muy ligados también a lo académico. En ese tránsito del cursado de la carrera, termino la licenciatura y como veo que voy a trabajar siempre en escuelas, hago una especialización en adolescencia porque empecé a trabajar en una escuela secundaria, entonces ujú, hice una especialización en adolescencia, trabajé unos años ahí, la vida me lleva a Mendoza. En Mendoza empiezo a trabajar en un nivel ujú, superior, es decir, educación superior, y encuentro en este Instituto de Educación Superior como jefa de investigación una carrera que es técnico superior en gerontología. Y yo dije, ¿qué ujú, es esto de la gerontología? ¿Con ujú, qué tiene que ver? Esto hace un montón de años, pero yo, 2009 más o menos. Entonces dije, ¿qué tiene que ver esto de la gerontología? Empecé a indagar sobre la carrera, es una tecnicatura que se dicta acá en Mendoza. Empecé a indagar qué era la gerontología y ahí empecé a ver que había muchas miradas muy ujú. ligadas, algunas a Sí. los paradigmas más biologicistas, más organicistas, y otros más ligados a lo que tienen que ver con los paradigmas sociales. Ujú, Bueno, mi inclinación como psicopedagoga en esto de la mirada de la persona, en situación de aprendizaje, en las posiciones de enseñanza, me llevaron a ir más por el lado de lo social que de lo biológico. Entonces, empecé a indagar mucho sobre la gerontología social, lo que tenía que ver con los derechos, las situaciones de violencia, la administración de los lugares, aquellos espacios específicos donde transitaban las personas mayores. Y dije, me ofrecieron la coordinación de la carrera, por lo cual empecé a como empaparme mucho más de lo que tenía que ver con el plan de estudio, con la diversa mirada que tenía la carrera. Me entusiasmó mucho esto de la gestión, de la organización, de proyectos ligados a las necesidades de las personas mayores. Pero no terminaba mi cuestión de decir desde la psicopedagogía cómo yo podía trabajar en la gerontología o cómo ligar la gerontología con la psicopedagogía. Y desde lo social no me terminaba de convencer, porque no tenía que ver con esto del sujeto en sí, sino
de la sociedad y el sujeto en situación social. Entonces, me faltaba aquella cuestión específica, subjetiva, propia de la persona que tiene que ver con el aprendizaje, que es mi vector de análisis. Entonces empecé a buscar, encontré la carrera que dirigió Graciela Zarevsky en su momento, la psicogerontología, inicié la especialización en psicogerontología y luego la maestría. Entonces encontré en esa carrera el amor de mi vida, digo, porque realmente para mí es apasionante y es apasionante la línea teórica con la cual trabaja Graciela Zarevsky, que coincide mucho con mi línea teórica ligada a la psicopedagogía, y yo encuentro muchos ya puntos en común entre la construcción epistemológica de los paradigmas, de las teorías, de los constructos teóricos de la psicogerontología y la construcción de la psicopedagogía. En la psicopedagogía, el vector de análisis es el aprendizaje, y el aprendizaje son aquellas experiencias que nos permiten generar subjetividades en la identidad, por lo cual la psicogerontología, desde la mirada en la cual yo estoy formada, que trabajamos sobre cómo se da el curso de la flexibilidad en la identidad, el aprendizaje es un factor fundamental. Entonces, llego a esta maestría, como digo, bueno, enamorada, y junto con esta carrera empecé a trabajar en proyectos, en investigaciones, empecé a trabajar en consultorio clínico en relación con las personas mayores, y también me apasionó mucho el trabajo con las personas de la mediana edad, porque mucho tiene que ver el trabajo preventivo que podemos hacer para llegar a un envejecimiento saludable y no directamente atender en el tratamiento, sino en la prevención. Pero mi carrera tiene que ver básicamente con eso. Actualmente, bueno, estoy haciendo talleres con personas mayores de más 60, les decimos, tienen diversas edades, talleres donde trabajamos los factores psíquicos protectores, donde trabajamos lo que tiene que ver con el posicionamiento de las personas en relación a su propio envejecimiento y a la mirada del envejecimiento en la sociedad. Eso estoy haciendo actualmente. Bien, bien, qué bueno, realmente. No, y nosotros muy contentos de tenerte en la red internacional número 1. Realmente estamos muy contentos de profesionales como tú que están ingresando con la calidad que tienen. Mira, vamos entonces ahora sí a entrar directo al tema. Hay muchos prejuicios con respecto a la capacidad de adquirir nuevos conocimientos en las personas mayores, ¿no? Porque se habla muchas veces de que la cognición se debilita y cosas por el estilo. Pero obviamente esto es más un prejuicio que otra cosa, ¿no? Porque no podemos de ninguna manera, pues, poner a todas las personas mayores en un mismo, como si fuera un bloque. ¿Qué cosa, qué podrías decir tú al respecto? Es decir, en tu experiencia, ¿has podido notar que la capacidad de adquirir nuevos conocimientos es algo que está perfectamente bien en las personas mayores? Tal vez tengas que hacer un distingo entre las edades, entre las... A ver, ¿qué podríamos decir? Creo que lo primero que hay que determinar es que todo el mundo puede aprender, todos podemos aprender. Claro. Eso es lo primero que hay que determinar, porque el aprendizaje no es una cuestión académica únicamente, escolar, sino que vivimos experiencias, tengamos las capacidades que tengamos. Entonces, o las edades que tengamos, o los contextos que tengamos, o la diversidad, en la heterogeneidad y la diversidad es también aprendizaje. O sea, todos podemos aprender, primero. Después, habrá que pensar cómo aprendemos en función de las características que tenemos. Desde diferentes momentos de la vida, cómo aprendemos en la niñez, cómo vamos aprendiendo en la adolescencia, y aprender qué significa. Tiene que ver con no solo la adquisición de algo, sino con esa transformación interna y la resignificación que nos provoca la experiencia en nuestra propia identidad. Eso tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, aprender las capacidades para aprender en las personas mayores, cuando hablamos de capacidades, no estamos hablando solo de funciones cognitivas, que es otra cosa que también tenemos que distinguir.
Claro. O sea, el Ajá. aprendizaje no es solo funciones cognitivas. El aprendizaje tiene que ver con esta internalización de la realidad, lo que internalizo como persona en los esquemas de la realidad que resignifican en mí individualmente una significación propia. Y eso dependerá de muchos factores y variables. Las capacidades tienen que ver con aquello que podemos desplegar, hacer, trabajar, y las funciones cognitivas tienen que ver con una cuestión orgánica, con una mirada orgánica. Entonces, puede haber un desarrollo orgánico, digamos, saludable, con capacidades que permitan aprender de determinada manera, o puede haber un desarrollo cognitivo que no sea saludable, que sea patológico, pero que el aprendizaje va a ir determinado de ciertas características en función de la patología. Pero lo importante es que puede aprender, podrá aprender otras cosas, pero va a poder aprender. Siempre podemos aprender. Esto Así por un es. lado. Y cuando hablamos de adquirir nuevos conocimientos en estos grupos de edades, cuando nosotros hablamos de las personas mayores, que recién decíamos esto de mayores de 60 o de 65 en función del país que estén, hay que tener en cuenta una diferencia importante. Una cuestión es el declive esperable de la evolución de la vida, el declive en las funciones cognitivas, y Así. otra es el deterioro de las funciones cognitivas en la evolución de la vida. El declive es esperable como en cualquier organismo biológico, porque la vida es una evolución, y en esa evolución el organismo va teniendo un momento de plenitud y luego tiene un momento de declive. Pero eso no implica que haya impedimento para aprender. Implica que hay otras características como ritmos, modalidades de enseñanza, o maneras de lo que tiene que ver con lo motivacional, las experiencias. Todo esto va a ser importante y fundamental tener en cuenta para poder provocar aprendizaje o poder provocar algún tipo de capacidad en las personas mayores. Si hay un deterioro, quiere decir que hay una patología, que esa patología habrá que ver qué tipo de deterioro, qué tipo de patología, y en función de eso diseñar estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza para que esa persona tenga experiencias que le permitan aprender aquello que necesita, en función Exacto. de su dificultad y en función de sus potencialidades, no solo de la dificultad. No, digamos, no, yo no pierdo de vista que siendo psicopedagoga mi vector es el aprender. Entonces, siempre voy a ir viendo cuáles son aquellas posibilidades donde abramos este espacio, donde circule el pensamiento y el deseo de la persona. Esto nos va a permitir detectar cuáles son, si hay obturaciones o no hay obturaciones en estos tránsitos de aprendizaje. No sé si me Muy bien. faltó, pero te agrego algo Sí. más en Así función sí. de las edades, que decía que esto creo que me quedó ahí por cerrar, no es lo mismo los de 60, los de 70, los de 80, los de 90. Creo que tiene que ver con los sentidos. Para aprender usamos los 5 sentidos. Y Así estos es. 5 sentidos van deteriorándose a medida que vamos evolucionando en la vida. Entonces, a los 60 los sentidos tienen cierta funcionalidad, a los 70 otro, a los 80 otro. Entonces una persona de 60, de 70 o 80 tendrá un ritmo diferente, tendrán maneras de acceder a las experiencias de manera diferente. Una persona que tenga una dificultad visual y le encantaba leer, por ejemplo, podrá ahora escuchar audiolibros, porque ya no tiene la visión que tenía antes. Entonces, estas posibilidades, pensar las posibilidades que tenemos a pesar de las limitaciones, tiene que ver con provocar situaciones de aprendizaje. Excelente. Muy bien. Ahora, bueno, está bastante claro que el envejecimiento es algo muy complejo, altamente complejo, porque hasta ahora
hay muchas teorías todavía por ahí, pero ¿por qué se ha detectado que algunas personas, por ejemplo, eh, que ya pasan de los 60 años, eh, será por el mismo formación que tienen o simplemente por su actividad, ¿no es cierto? Por su actividad intelectual, cognitiva, de todo tipo, no solamente mantiene toda la plenitud, digamos, ¿no? de su capacidad de aprendizaje, sino que incluso teoriza todavía, o sea, maneja la parte de bastante la abstracción, que es un tema complejo, y además también hay que decir que eh, hay diversos tipos de inteligencias también. Por ejemplo, a veces hay que comprender eso también. O sea, hay personas, por ejemplo, que pueden ser torpes para algunas cosas, pero en otras son brillantes, ¿no? Y otra es al Sí, revés. Es decir, o sea, exacto, entonces pero es una situación complejísima porque te estás pensando en el envejecimiento como algo que es eh, bastante complejo porque mucha gente creía el envejecimiento es algo más simple de definir, es decir, que es algo así, ¿no? Como la pendiente, que se va todo para abajo, y resulta que hay personas que llegan a la mayor plenitud de su desarrollo intelectual, ¿no? Y a través de y que lo muestran a través de sus ensayos, artículos y todo lo demás, cuando ya tienen más de 60 años. Es decir, es y es más, interesante, y lo siguen haciendo, ¿no? es interesante pensar eso porque depende desde qué mirada veamos el envejecimiento, va a ser Claro. la curva que veamos. Si Ujú. vemos el envejecimiento desde lo biológico, vemos una curva como vos señalás, una Ah, curva que inicia, llega a la plenitud y sí, baja. como una Pero pendiente. desde lo psicológico, desde lo social, puede no ser una curva. Puede ser una cuestión de una línea ascendente, puede ser Sí, un zigzag, puede ser de diversas maneras, sí, sí, sí. porque en los parámetros biológicos sí nos iguala, tenemos esta curva, pero en los Ujú, parámetros psicológicos y sociales es donde existe la diversidad que nombramos. La ujú, mayor diversidad tiene que ver con esta construcción psicológica y social a lo largo del curso de la vida, que es la historicidad de cada persona, que los factores que genera cada persona, las herramientas que construye cada persona en función del contexto y de las situaciones de vida, y que va a permitirle tener una curva, como señalábamos, o va a permitirle tener una flecha ascendente o diversa. Será distinta en los aspectos psicológicos y sociales. El envejecimiento tiene como tres patitas. Entonces, esas tres patitas van de la mano, porque podemos tener una persona que tenga patologías físicas muy importantes, pero que tenga un desarrollo psicoemocional, psicointelectual muy importante o social también muy importante. De hecho, como vos decís, hay personas ujú. de edades avanzadas que generan teorías Sí. y que uno dice, bueno, pero está sentado y postrado en una silla. Claro, porque físicamente su envejecimiento puede ser patológico, pero psicológicamente y socialmente es saludable o es resiliente. Entonces, en este sentido, es la visión diferente en relación al envejecimiento. Y después, con respecto a esto de los mitos, creo que tiene mucho que ver en cualquier situación también, en otros momentos de la vida también pasa que múltiples Ujú, inteligencias, pasa también ujú. con las infancias, en las adolescencias, o sea, uno piensa a la persona porque también depende el paradigma de dónde pensamos la inteligencia es un Claro, coeficiente intelectual, un número, claro. la inteligencia son Claro. capacidades de adaptación, depende de Ajá. dónde miramos. La definición de inteligencia son las destrezas que tenemos en determinados aspectos de la vida, que son las inteligencias múltiples que vos nombrás. O sea, dependerá, pero eso es en cualquier momento de la vida, eso no es solo en las personas o en la vejez o en las personas mayores. Por lo cual, yo, si he tenido un desarrollo en algún aspecto de mi vida en relación, he sido, por decirlo de algún modo, inteligente con la música, lo seré también de vieja. O sea, en la vejez también lo seré. Si no lo he tenido, lo puedo desarrollar. Sí, puedo, si tengo esa capacidad y
las posibilidades de hacerlo. Pero si no tengo esas capacidades porque las inteligencias o las habilidades están puestas en otros aspectos, bueno, haré lo que pueda con la música, pero no seré muy conocida. O sea, cada cual va teniendo sus fortalezas y sus debilidades, y esas debilidades y fortalezas se van a ir como acentuando o no en función de la historicidad y el curso de la vida de cada persona. Así es, el estilo. Bueno, hablemos un poco también del estilo de vida, algo que a veces comienzo a reflexionar sobre el tema. Por ejemplo, hay personas que desarrollan hábitos, ¿no? A temprana edad, y esos hábitos permanecen a través del tiempo, ¿no? Y esto genera que pareciera que estos, cuando hablemos de hábitos positivos, o sea, buenos, ¿no? Entonces, cuando hay buenos hábitos, es muy posible que la persona tenga preservados varias de estas habilidades y funciones más allá de la barrera de la edad, o sea, mucho más adelante. Y más bien, a ver, eso tú lo vas a explicar después un poquito, también podría ser una persona que tenga buenos hábitos hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto del recorrido de la vida y de repente se cae un poco y después quieres retomarlo y sabes muy bien que hay una frase que dice, no sé si es una frase para motivar, pero lo que dicen que nunca es tarde. Pero la vez pasada yo tuve justamente un análisis sobre el tema del nunca es tarde y le expliqué que si bien es cierto eso de nunca es tarde, definitivamente es una frase motivadora, pero nada más, porque la realidad puede ser tanto, tanto muy buena como también terriblemente mala, ¿no? Y tiene que ver Y, con que es bien difícil, por ejemplo, si yo toda mi vida, a lo largo de mi vida, tengo malos hábitos y de repente cuando ya tengo mucho más edad, milagrosamente voy a tener un envejecimiento positivo, bien difícil, ¿no? A eso me gustaría que lo eh, analices. Bien, primero vamos a ir a ver cuáles son estos, porque cuando decimos buenos o malos, ponemos un adjetivo que tendríamos que Ah, definir qué significa claro, buenos o malos, tendríamos que definirlos un porque, poco más. Sí, claro, porque para mucha gente será sí, bueno una cosa y para otra será otra. sí, cierto. Estos buenos hábitos tienen que Ujú, ver con comida saludable, ejercicio, que son hábitos, hacer actividades nuevas, siempre generar proyectos nuevos, vincularse con otras personas, establecer redes sociales. Todo esto son buenos hábitos. ujú. ¿Sí? En relación a los psicogerontológicos, digo, y a los gerontológicos son buenos hábitos. Y esto yo lo voy construyendo, porque en un artículo escribí alguna vez esto de que Ah, uno muchas veces compara ujú. la infancia con la vejez. Entonces dice, que es otro de los mitos, de los viejos se vuelven como Ah, niños. sí, Y en eso es un mito. realidad, en esto que vos estás diciendo, en realidad eh, no tiene que ver con eso, porque nosotros en la niñez vamos mediatizando el mundo Ujú, al niño o a la niña, se lo vamos mediatizando y sin embargo al adulto o la persona mayor ya hay una construcción, una experiencia de vida y una construcción que no tiene nada que ver con la crianza. Después, ujú, si querés, en otro momento hablamos de esto de los vínculos y eso que tienen que ver con este tema, pero lo que quiero significar es que cuando nosotros trabajamos, cuando, por ejemplo, en el consultorio se ve mucho esto de los mitos, los prejuicios, y se ve cómo las personas van transitando su vida eh, y realizan, no sé, determinados hábitos en algún momento y se los enseñan a los niños, porque ujú, ahora hay toda una cultura del cuidado, entonces se la ujú. enseñan a los Sí. niños y los niños van viendo, también hay toda una cultura ecológica que no había, hay toda una cultura Ujú, orgánica que no había antes. Hay un cambio en la sociedad muy grande en muy poco tiempo. Entonces, las personas que tienen 70 u 80 años, que vivieron ujú, en un espacio que a lo mejor no había ni luz eléctrica y hoy ujú. tienen smartphone, hay un cambio de las Sí. transformaciones y los avances tan enormes
que es muy complejo esto de los hábitos, ir Así a es. cambiarle un hábito a otra. Entonces, bueno, sí es cierto que estos hábitos, cuanto más tempranos, mejor. También es importante no Ujú. solo el ejercicio físico, el hacer crucigramas, pintar mandalas, sino también cuestionarse, Ajá, reflexionar sobre eso. el propio envejecimiento. Ujú, Envejecemos, cada envejecimiento es propio, particular, es único. ujú, Todas las personas somos personas, sujetos envejecientes. Yo soy un sujeto envejeciente aunque no tenga 60 años. Todas las personas envejecemos. O sea, somos sujetos ujú, envejecientes. ujú, Pensarnos como sujetos envejecientes tiene que ver con poder reflexionar, cuestionar, no solo estos prejuicios y estos mitos, sino los propios, porque no es solo lo que piensa la sociedad sobre la vejez, es lo que yo pienso sobre la vejez de los otros y mi propia vejez. Y cómo la vejez de los otros anticipa imágenes de mi propia vejez. Y hay hábitos que, por más que yo genere hábitos, haga y los mantenga, si no puedo hablar de las angustias que me generan los cambios, si no puedo poner y simbolizar en palabras y en algunas cuestiones simbólicas aquello que me pasa, que me molesta, que tengo que tramitar y transitar por los cambios que produce el envejecimiento, que son cambios en mi identidad, que es constitutivo del sujeto, obviamente que puedo desarrollar patologías, aunque haya sido toda la vida un deportista, una persona que comió sano toda la vida, una persona que se ejercitó ujú, mentalmente, hizo ejercicios cognitivos, porque hay algo del orden de lo subjetivo ujú, que tiene que ver con el posicionamiento frente a la identidad, frente a quién ujú, soy. ¿Quién era a los 20, a los 30, a los 40 y quién soy ahora a los 80? El cambio en la identidad, la vejez al principio, cuando yo empecé a estudiar psicogerontología, como había hecho la especialización en adolescencia, empecé a encontrar similitudes entre los procesos adolescentes y los procesos en la vejez que tenían que ver con la identidad. O sea, en la adolescencia hay un montón de duelos que van generando, esto es de Arminda Verasturi, de psicóloga, que van generando esos duelos una construcción identitaria. El cuerpo de la infancia, un cuerpo adolescente, los padres que son omnipotentes o padres que fallan, bueno, esta brecha generacional entre los padres y los chicos, y lo mismo sucede en la vejez, pero con características diferentes. El duelo del cuerpo perdido de los 40 a los 50, el duelo de los hijos que se van, de la familia, de la vejez, de la viudez, de los roles que vamos perdiendo a nivel social. Todos esos duelos van construyendo también, van generando embates a nuestra identidad, a quiénes ujú, somos. Entonces, por eso es importante, más allá de los hábitos y de generar hábitos a cualquier edad, en cualquier ujú, momento de la vida, desde la mediana edad, empezar a pensar en el posicionamiento frente al envejecimiento que tenemos. Creo que ujú, esa es una característica que no está, que es fundamental, porque que es prevención pura y que nos va a permitir generar menos situaciones de demencias, de deterioro cognitivo, porque vamos a hablar sobre lo que nos pasa, porque vamos a reflexionar, porque vamos a cuestionarnos, porque vamos a poder expresar en palabras y no ponerlo en el cuerpo. ujú. Cierto. Ahora vamos a esta, bueno, al tema de, no sé si este tema realmente, cuando tú seguramente también entras a las redes sociales y puedes ver muchísima información, a veces muy buena y a veces no, y definitivamente hay mucha idealización también. Y yo no sé hasta qué punto esta idealización que se puede ver en las redes sociales, porque también lo hay, ¿no? O sea, prácticamente te ponen tomando en cuenta que estamos hablando de heterogeneidad, de diversidad, ¿no? Prácticamente te ponen como que un panorama maravilloso para las personas mayores y pareciera que no hubieran problemas y todo es fantástico. Y, y a veces, y esa es una forma sesgada, ¿no? De ver la realidad, ¿no? Es una forma sesgada de ver la realidad
Y yo creo que tiene, bueno, mucho que ver seguramente con buenas intenciones, obviamente, las buenas intenciones de motivar, de hacer que las personas se sientan bien, pero ¿hasta qué punto esta idealización podría ir más bien en contra de las posibilidades reales de solucionar cierto tipo de problemas, por ejemplo? Bueno, hay como dos posiciones antagónicas. Ujú. Está la vejez Claro. esta que vos nombrás, de las personas en el parque, todas juntas con gente que las cuida, que están seguras, que están contentas, que vos ves esa foto con las personas sonrientes, con Sí, bien, esa, que es la que vos describís, y después bueno, está la otra, donde está la persona recluida, ujú, aislada en una residencia ujú, de larga estadía. Entonces, está esas dos, en tensión, estas dos miradas que juegan en la sociedad entre o es de una manera o es de otra, y que nada en la vida es todo o nada. Y ajá, dependerá de nuestra historia de vida a qué punto medio de estos dos lugares vamos a llegar. ujú, O sea, si vamos a llegar más cerca de esta idealización, como vos decís, o más cerca de estas ideas nefastas que también están y que no son reales porque hay un mínimo de la población que accede o que ujú, tiene estas dificultades, como hay un claro. mínimo de la población que también tiene esta vida ideal. O sea, mucha de la población nos encontramos en el medio, en los grises, y estos grises no se hablan. Ajá. Entonces creo que una fuente importante para mostrar estos grises es el arte. Las películas, las series, las poesías, las canciones muestran términos medios, no muestran ni una mirada ni otra. Uno puede ver, por ejemplo, alguna serie o alguna película, que te puedo nombrar El Pasante, con Robert De Niro, por ejemplo, y uno Ujú. puede ver un tipo de vejez. Y después podemos pensar en otra serie y El Padre con Anthony Hopkins, y es otro tipo de vejez. O Ujú. sea, el arte nos está proponiendo ver diferentes tipos de vejeces, Así y que es. eso la vejez va a depender del trabajo que yo haga en todo el curso de mi vida, de mi historia, pero también de mis decisiones presentes. Si en la mediana edad empiezo a pensarme como sujeto envejeciente, es probable que tenga mayores posibilidades de un envejecimiento resiliente, saludable y más lejos de la patología. Y que tenga una vida plena, porque la vida plena no tiene que ver con esta idea que vos nombrabas de las personas sonrientes, sino con la felicidad propia que nos provoca aquello que nos dé placer a cada uno. Y eso es tan Claro. diverso como las personas. Así es. A ver, otro tema está relacionado, bueno, las personas mayores. Bueno, generalmente muchas veces en el lenguaje hay problemas, porque si bien es cierto, muchas personas aparentemente tienen los conceptos que nosotros consideraríamos gerontológicos, que son adecuados y todo lo demás, pero a la hora de hacer la práctica, de comunicar estos contenidos, Uh -huh. es donde incurren en errores que como que se traicionan a sí mismos. Uno de los ejemplos que voy a dar, por ejemplo, es cuando hay preguntas que tienen que son como afirmaciones. Es como si yo te pregunto a ti, ¿por qué las personas mayores se caen? Entonces, si yo digo, si yo pregunto por qué las personas mayores se caen, o sea, yo lo que estoy queriendo decir es que las personas mayores se caen. ¿Te das cuenta? Es decir, lo estoy empaquetando. ¿Te das cuenta? Uh -huh. O sea, ahí parece mentira el lenguaje y nos traiciona. Incluso cuando vemos estas publicaciones que aparecen hablando, oye, cuidado con las personas mayores, que va a haber no sé qué problema, hay que ver. Entonces, siempre se mantiene todavía una cierta homogeneización de las personas mayores, incluso cuando se ofrece algo, ¿no? Por ejemplo, dicen,
acá tenemos unos celulares que están perfectos para las personas mayores, cuando sabemos que hay muchísimas personas mayores que utilizan smartphone, el mismo smartphone que de repente usa su nieto o su hijo, y Sí, no tiene ningún problema. Entonces, esa tendencia que todavía persiste, que es difícil, me parece mentira, como que a veces el edadismo se atrinchera en el lenguaje. ¿Eh? Esa es la parte más difícil, es una de las yo partes más no, creo que difíciles. no es a veces, creo que es en la Yo creo mayoría de que las sí, veces ¿no? el Creo edaísmo que se la atrinchera en el mayoría, lenguaje, sí, sí, en general discurso creo, sí, y el discurso nos delata, y nos sí, delata sí, la posición personal. Muchas veces no la posición profesional, sino claro, la posición personal. ajá, Pero esto tiene que ver porque para trabajar y para trabajar con la vejez, para trabajar con el envejecimiento, trabajar con la vejez y trabajar con personas mayores, tenemos que deconstruir nuestros propios mitos y prejuicios. Tenemos ujú, que primero hacer un trabajo interno para luego poder correr todo esto que vos estás hablando y poder trabajar y mirar al otro en su individualidad. ajá, Porque es exacto, muy común la generalización, no solo con las personas mayores, sino que es muy común la generalización, la homogenización. sí, Eso es común en otras edades también. sí, Pero también, sí, sí, el agravante en las personas mayores tiene que ver con que hay todo un camino recorrido que la hace diferente a otro, aunque tengan la misma edad, vivan en el mismo lugar, coman las mismas cosas, tengan los mismos hábitos, pero son diferentes por la construcción y la significación de la realidad y el aprendizaje, que es la construcción subjetiva que ha hecho cada uno. Entonces, ajá, es cierto que es imposible hablar de manera individualizada a todas las personas mayores. No creo que sea posible, pero creo pero, que es interesante el debate de no generalizar, es claro, interesante se podría puntualizar decir el no considerar algunas, a todas las personas mayores del mismo claro, modo. claro, Y muchas veces esto de los prejuicios en creer que por determinado número de edad tal cosa o por ajá, persona mayor tal otra. se le asigna tal cosa, ese es Sí, algo, sí, y eso está muy construido también desde los medios de comunicación que tienen un impacto muy fuerte en lo social. y vamos también a los promotores gerontológicos, que yo les llamo a las personas que trabajan en los centros de adulto mayor, ¿no? Y que a veces Ujú. son profesionales y a veces no, a veces son personas capacitadas, simplemente que han recibido cursos. Bueno, pero sea como fuere, nunca me voy a olvidar de cuando yo estaba, me acuerdo, en una de las actividades ahí, y hablaban de que hay que poner una de estas promotoras, sale al frente y dice, "Ay, hay que ponerle sus boleritos y la sonora matancera y no sé qué, ¿no?". Entonces, me pongo a pensar, yo digo, veo a mi alrededor personas que son de diferentes generaciones, ¿no? Y, Ujú. y esta actitud de la promotora está homogeneizando de nuevo y suponiendo algo, cuando en realidad si tú ves un grupo de edad tan diverso, ese no debería ser su actitud. Su actitud debería ser al contrario, la variedad, ¿no? O en Por todo lo cual, caso, o de por repente lo- conversar, o conversar con las personas, ¿no? De las personas mayores, qué cosa les agrada, qué cosa les gusta, ¿no? Algo yo creo así. que lo que decanta de esto es la necesidad de formación Ajá, para las ahí, personas, la necesidad de capacitar, de formar a las personas para claro. poder reflexionar, porque yo no creo que sea una cuestión que sea adrede, sino que es una Sí, cuestión de falta de capacidades, yo creo de que sí. generar capacidades y de generar herramientas teóricas que les permitan Claro, exacto, identificar o claro. determinar algunas cuestiones que son básicas, pero eso también tiene que ver con políticas de Estado que Ujú, generen los estados para capacitar a las personas que trabajan con personas mayores. tiene que ser Y así. esto se agrava cuando el trabajo es en el domicilio, porque cuando el trabajo es en Mm, el domicilio, no hay control, no hay, es voluntad, es la voluntad de ujú. la persona Sí, de sí, sí, cuidar a alguien que es, bueno, vamos a ver televisión todo el día y no existe esta cuestión de
un trabajo con la persona mayor, aunque sea cuidándola en la asistencia biológica, sino que tiene que haber un control de políticas de Estado donde se formen a las personas cuidadoras, se formen a las personas profesionales, se formen a todos aquellos personas que vayan a trabajar con personas mayores y que tengan que ver con las personas mayores, a la atención al público, formar a gente en atención al público con personas mayores, porque Así no es. puede pasar hoy de que va una persona mayor a un lugar con el nieto, con quien sea, con otra persona, y le hablen a la otra persona porque esta la ven muy grande, para que las entienda, creen que no les va a entender cuando hablan. Es No puede pasar exacto. eso ya. O Esas sea, cosas se entonces han creo, observado bastante. claro, entonces, Sí, pero eso sí. es falta de capacitación, de formación. Eso, sí, sí, Entonces eso creo que hay es. que poner mucho el acento en eso, hay que generar Sí. programas de Estado, políticas de Estado y programas dentro de los diferentes estamentos del Estado para que esto cambie. Exactamente, porque ahora, esta actitud paternalista que es muy común todavía tenemos, y esto se da también en los profesionales. Yo he percibido muchas veces esta actitud paternalista en el sentido de que, por ejemplo, el gerontólogo se considera como una persona que guía, algo así. O sea, no digo que lo hayan dicho ahí directamente, pero lo he percibido, ¿no? Lo he percibido. O sea, lo ven como si fuera, como que tú eres una guía de las personas mayores, como que incluso han llegado a extremos de decir que son la voz de las personas mayores. Es decir, todos estos excesos obviamente están poniendo al descubierto algunas, tal vez malos aprendizajes, no sé qué decirlo, pero que tienen un efecto negativo, definitivamente. Por ejemplo, si yo me pongo ante un público de personas mayores que está, por ejemplo, yo lo voy a, suponiendo que yo lo voy a dar en una charla, ¿no? Yo les voy a hablar con claridad, con precisión, para que todos me comprendan, pero mi nivel de lenguaje no va a bajar. ¿Por qué? Porque yo no voy a subestimar la capacidad de la persona, sino por el contrario, mi estrategia es, si yo tengo que explicarles a ellos la neuroplasticidad, les hablaré de neuroplasticidad y se lo explicaré muy bien para que lo comprendan, pero no bajo mi nivel. ¿Por qué? Porque yo considero que nosotros tenemos estamos subestimando la capacidad de las personas. Yo pienso que la gente cree que las personas mayores ya son personas que ya cognitivamente ya están bajas, incluso algunos piensan que no oyen bien, ¿no? Y hablan extremadamente fuerte porque creen que no lo van a escuchar. Tú también a ver, Exacto. coméntame un poquito sobre eso. Sí. Bueno, eso tiene que ver también con los estereotipos y los prejuicios que son a erradicar, para trabajar y erradicar, pero también es cierto que uno va a hablar con los términos en función del auditorio que tenga, porque si yo voy a Claro. hacer una charla con adolescentes, también hay cosas Bueno, que eso tengo sí, que ir claro. acomodando, y si hago Ujú. una charla con personas mayores, también habrá cosas que tengo que ir acomodando, que será diferente que si hago una charla con colegas. Ajá. Entonces, creo que las charlas van a tener que ver, o lo que uno comunica, tiene que ver con el receptor también, Ujú. para que puedan llegar el mensaje en función de las necesidades del receptor, no de quien Ujú. emite, sino del receptor. Y con respecto a esto de lo cognitivo, creo que se pone mucho el acento en la vejez, en lo cognitivo, Ujú. porque creo que se delata un miedo Sí, a las enfermedades degenerativas. sí, creo que Creo que sí. eso es principalmente lo que está circundando en lo social. Ahí ese miedo a las Sí. enfermedades degenerativas, por lo cual se habla mucho de lo cognitivo, Ujú. y creo que hay que empezar a pensar, como te decía, en otras cosas que tienen que ver en los factores psíquicos protectores, que tienen que ver en la flexibilidad, que tienen que ver en la disposición al cambio, el autocuestionamiento, en la diversidad de intereses que tengo, en el trabajo intergeneracional que puedo hacer, en reflexionar sobre mi lugar en la cadena generacional, el trabajar mi abuelidad, si soy abuelo o abuela, Ujú. en Claro. trabajar en lo que tiene que ver con
esto de la reflexión, la espera, trabajar los límites, cuáles son mi límite en el cuerpo, cuál es mi límite en lo emocional, cuáles son mis límites, y trabajar el límite de la muerte como límite, como principio del límite, digamos, como primer límite. Esto me parece que falta esa parte, trabajar, y ponemos mucho el acento en lo neurocognitivo. Entonces, Ajá, vamos a ajá. tener funciones cognitivas muy trabajadas, por ejemplo, pero aquello que no podamos decir, que personalidades muy rígidas, identidades muy Ah, encorsetadas, que no puedan acomodarse a los cambios que le van sucediendo en el envejecimiento, van a llegar seguramente a pronósticos menos saludables porque van a poner en el cuerpo aquello que no pueden manifestar de alguna forma. ujú, Incluso teniendo altas capacidades cognitivas, altas destrezas en las funciones cognitivas. Si yo ujú. no puedo expresar, no quiero pensar en mi vejez, no quiero pensar en que me voy a volver viejo, no quiero pensar, y el no pensamiento implica un Alzheimer, porque la demencia implica no pensar. Entonces, esto Sí. también hay que revisarlo. Si yo no quiero Ajá, pensar, tendré que revisarlo. Y a esto es lo que me parece que desde la psicopedagogía también podemos hacer un aporte, en ah, empezar a aprender nuevos modos de vincularnos con la vejez, en mi caso, que es lo que trabajo, nuevos modos de vincularnos y abrir ese espacio del pensamiento y del deseo que te decía hace un rato, ujú, para poder trabajar todas estas cuestiones que nos implican los temas del envejecer, los cambios en el envejecimiento, los cambios físicos, los cambios psicológicos, los cambios sociales, esto de jubilarme y dejar de trabajar de lo que trabajé siempre, cómo impacta. Todos estos ujú, cambios, si yo no puedo ir transitándolos de manera saludable, es muy probable que en la vejez desarrolle cuestiones que tengan que ver con lo físico. ujú, Y las demencias, que es a lo que la gente mayoritariamente le tiene miedo, tiene que ver con lo físico, son neuronas. ujú. Las que se Exacto, dañan son neuronas. cierto. Ahora, bueno, voy a recordar estas famosas frases que uno escuchaba a personas mayores de otras épocas, ¿no? Que siempre se expresaban en el sentido de en mis tiempos, ¿no? Entonces, lo que yo trato ver acá es cómo ha cambiado, o sea, el escenario, o sea, en el escenario donde las personas mayores ocupaban un espacio muy reducido, casi invisible, hoy se está poblando de personas mayores, ¿no es cierto? Entonces, esas Ujú. personas mayores ya no hablan de en sus tiempos como que sujetos del pasado. Y es más, hay personas de las instituciones del Estado que cuando viene el día de las personas mayores, les agradecen como si estuvieran muertos. Vamos a decirlo así, de esa forma dura. ¿Por qué? Ajá. Porque ellos le hablan todo en función a su pasado. Ah, tenemos que agradecerles por todo lo que han hecho. Parece que ya los estuvieran despidiendo, ¿no? Como diciendo, ya ustedes ya, pues, ya están para otro lado. Entonces, todas estas cuestiones son importantes revisarlos en lo que está ocurriendo hoy y ver cómo la imagen de la persona mayor se está haciendo cada vez más visible y estamos comenzando a ver la variedad, ya comenzamos, y yo creo que las redes sociales nos están ayudando a ver esa Sí, variedad, ¿no? A ver esa sí. variedad. A veces nos muestran algunas personas mayores pobres, pero que salen adelante siendo artesanos, vendiendo su fruta, lo Ujú. que fuere, y otros que están en mejores condiciones. Entonces sí, estamos, en ese sentido sí creo que estamos mejor, pero lo importante de todo es que la persona mayor se comienza a sentir como un sujeto del hoy, ¿no? Y quién Creo sabe hasta claro, de mañana, hasta que está más ubicado dentro del tiempo en el que estamos ahorita. No sé qué ves. A ver, ¿qué creo que opinas? el desafío Sí. tiene que ver con miradas más prospectivas, Ujú, más propositivas sobre la vejez, para, para sacar, porque eso va a permitir vivir hasta la muerte, dijera Fernando Ulloa, y no vivir hacia la muerte. O sea, vivir hasta la muerte implica mirada propositiva en la vejez.
sea, Ujú, todo el claro, pasado es importante reconocerlo porque tiene que ver con la reminiscencia. Reconocer ese pasado, reconocer todo lo bueno que se ha hecho en ese pasado, todo lo que podría haber hecho de otra forma, pero también mirar y vivir hoy, vivir en el presente, vivir claro, en un futuro que es mañana. No estamos diciendo, bueno, dentro de 20 años, sino el claro, futuro es, mañana me levanto porque tengo que regar las plantas porque se me claro. secan. O sea, esto de los proyectos, Sí, sí. del proyecto, tiene que ver con esto de una mirada propositiva, Ujú. de vivir hasta que la muerte nos encuentre vivos, Claro, dijo Fernando Ulloa. Esto es importante y creo genial. que es desde ahí donde hay el gran desafío tiene que ver con eso. Y no, como vos decís, romantizar ahí la vejez, Claro, ni desde la tampoco. pobreza ni desde la Claro, riqueza, sino ir en el término medio, en donde hay una realidad más, digamos, espejada a lo que es la cotidianeidad. perfecto. A ver, vamos a este último tema que vamos a tratar, el tema de la famosa soledad. Ahora, Sí, yo tengo, bueno, para mí existen diversos tipos de soledad y está bien que esté claro que desde lo subjetivo, una persona puede sentirse solo, ¿no? Cuando hay personas en casa, pero con los sí, cuales no está comunicado, ¿no? Y sí. también se da el caso contrario de una persona saludable, una persona mayor saludable, que vive dentro de una casa solo, pero que tiene interacción social, que tiene vecinos, que tiene amigos Ujú, y que incluso sale a encontrarse con ellos. Entonces, cuando estamos hablando de esta soledad no deseada, que hoy en día se habla muchísimo como un gran problema, ¿no? Que se ujú. está expandiendo, eh, yo tuve que hacer de todas maneras un distingo ahí, ¿no? Tuve que explicar que incluso hay soledades regenerativas también. Por ejemplo, si tú has tenido una vivencia con personas que más bien te frustraban en tu vida, no te permitían desarrollarte, y de repente, más bien cuando estás solo, como que te reencuentras contigo mismo y encuentras unas potencialidades y algo que no sabías que tenías. ¿Por qué? Porque estabas siempre supeditada a otras personas que no te dejaban crecer. Y eso es lo que Ujú, leíamos, yo le he puesto el nombre así, soledades regenerativas, como que es la recuperación de lo que significa verdaderamente quererse, amarse, ¿no es cierto? ujú. Uno mismo tiene que quererse definitivamente, ¿no? Vivas solo o vivas con alguien, pero igual tienes que tener esa motivación. A ver, ¿qué opinarías tú de eso, Bueno, Cristina? primero que hay una idea, esto es a nivel mundial, de que la soledad es como va a ser la pandemia del futuro, digamos. Ujú. Eso por un lado. La soledad entendida como la soledad no elegida, o Claro, sea, eso. esta soledad que me pesa, que realmente me angustia, esa soledad, porque después hay una soledad que es elegida, donde la persona no le pesa ni se siente Ujú. mal por estar solo, no se siente solo. Yo creo que hay que, como veníamos hablando y en la misma línea, hay que prevenir esto. La vejez, ¿por qué en la vejez hablamos de soledad? Porque la evolución de la vida hace que las personas con quienes fuimos compartiendo nuestro trayecto de vida, bueno, dejen de estar en este plano, se muden, dejamos de trabajar con ellas, entonces empezamos a achicar redes sociales. Ujú. Y, y estaba esta concepción de que ya después de viejo, ¿qué me voy a poner a ser amiga? Ahora de vieja voy a ser amiga. Estaba este prejuicio también. Sin embargo, me parece que hay muchos espacios ahora que permiten Mm. revincularse. Y esa Ajá. revinculación también es un desafío, porque muchas personas no se animan todavía a salir, a estar con otras personas. Nosotros vivimos en un espacio hipercomunicado, pero solo, porque nos hablamos más por teléfono que personalmente, no nos juntamos a tomar un café a Ujú. charlar. Sí. O sea, muchas veces nos hablamos más por teléfono que otra cosa. Y esto también genera sensaciones de soledad. Entonces creo que es otro de los desafíos grandes que tenemos que pensar desde las ciencias del envejecimiento,
pensar cómo vamos a aportar cada uno desde sus disciplinas a esto de la soledad. Yo creo que desde la psicopedagogía tiene que ver con poder aprender de experiencias a compensar ese sentimiento de soledad con otras, resignificando esa soledad en otros objetos, otros espacios, otras personas, otras entidades o seres como animales, como las mascotas, como las plantas, como aquello que me haga sentir acompañado. Creo que eso también ahí es para trabajarlo. No, sí, es un tema importantísimo. Bien, bueno, estamos en los últimos minutos, así que Ujú. primeramente agradecerle su gran participación, magnífico realmente, estoy muy contento realmente de tu participación, Karina, Berger, y la verdad que sí, me siento muy a gusto que hayas ingresado a la red internacional, y yo quisiera también decir, aprovechar también que han venido varias personas acá, que la Central Gerontológica Internacional tiene las puertas abiertas para que todos ustedes se puedan vincular también con nosotros y poder participar en numerosas actividades que tenemos a través de nuestras unidades especializadas. Por eso, antes de irnos, vamos a decirles que el día 6 de septiembre tenemos un tema bien interesante, que es abordaje terapéutico desde la logoterapia para adultos. Eso lo vamos a hacer el viernes 6 de septiembre. También tenemos este mes, el 21 de septiembre, tenemos una jornada muy importante que es la primera actividad académica anual de la red internacional número 1. Van a participar, va a haber una gran variedad de temas y aparte también de varios países que van a participar ahí. Y también vamos a tener más adelante la mesa redonda que se llama las grandes polémicas de la gerontología. Ahí nos vamos a encontrar en un cruce de sables ahí. Las grandes polémicas. Vamos a abordar esos temas polémicos que muchas veces los diversos conceptos que se dan de ciertos fenómenos obligan a la necesidad de poder conversar sobre ello y solucionarlos también. Entonces va a haber temas de ese tipo que se van a desarrollar. Nuestra institución cumple 11 años en el mes de noviembre, así que vamos a tener también una jornada doble, sensacional. Vamos a tener 2 días de gerontología, de todo tipo de gerontología, pero de 2 días y espectacular va a ser. Y bueno, después viene la conferencia anual que yo realizo también. Y finalmente vamos a sustentar las conclusiones de nuestra unidad Vanguardia Gerontológica. Ustedes quieren saber un poco más sobre la vanguardia gerontológica también, pues, se pueden consultar conmigo. Yo creo que estamos en una unidad especial que se dedica exclusivamente a la revisión de conceptos. Y por supuesto revisamos permanentemente publicaciones para ver en qué orientación está y todo eso. Es muy interesante el trabajo que estamos haciendo con Vanguardia y por eso yo les invito a todos a que puedan participar y darle nuevamente el agradecimiento a la licenciada Karina Berkel, que realmente ya es parte también de esta gran red internacional que está creciendo día a día. Muchas Bueno, gracias entonces. yo Sí, quiero dejarme sí, agradecerles y claro. agradecerles a los presentes y agradecerte a vos y a la red por la posibilidad, por estar acá, la verdad que un placer. Yo voy a pasar mi Instagram porque hay gente que ha preguntado cómo pueden profundizar y todo, Ah, entonces ya, después claro. me pueden escribir y después podemos charlar. Mi Instagram es psicogerontología-PSP. Ujú. Me pueden escribir ahí y ahí ya después podemos charlar y ver dónde se puede profundizar esto que les ha interesado. Pero fundamentalmente les agradezco enormemente la posibilidad hoy de estar acá. La verdad que ha sido un placer enorme y Muchas cuenten gracias. conmigo para otra oportunidad. Muchas Oh, gracias. por supuesto que sí. Eso que sí. Ahora